Yo me pregunto, esto empezó en marzo, no sé si fue el 20 por ahí, ¿no? De marzo más o menos había sido aproximadamente, ¿no? Parecido por ahí, sí. Bueno, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes recuerdan dónde iban, qué pensaban hacer, cuáles eran sus objetivos, sus sueños, sus planes? Ahí levantan la mano. Están llorando, se ponen a llorar solamente de pensarlo, ¿no? Sí. Eh, Porque veníamos pensando en una cosa, algunas que ya estaban instaladas y las vivíamos como parte del día a día normal y ni pensamos lo que hacíamos. Pero tal vez otras muchas que pensábamos que habíamos organizado, que queríamos hacer y demás. Eh, por ejemplo, en el caso de mi sobrina, se perdió los 15 años, se quiere morir. Y a más de uno le ha pasado cosas así. Gente que se quería casar y no se pudo casar. Eh, Realmente muchos planes que se tenían y quedaron en stand-by por ahora, y algunos otros que ni siquiera se van a poder hacer o no se van a poder hacer como realmente se lo pensaba, ¿no? Pero ¿se acuerdan realmente cuáles eran sus sueños, sus pensamientos? En el momento que determinada persona o determinada situación, porque no le vamos a poner el nombre de persona tampoco a todo esto, dijo, no vas a ir a hacer lo que querés, no vas a cumplir tu sueño o tu pensamiento, te vas a quedar encerrado en tu casa. ¿Sí? Porque fue literal así. No hagas lo que pensabas, quédate en tu casa. Yo quiero compartir con ustedes, a ver si podemos empezar a compartir, una pregunta en particular. ¿Sí? ¿Qué es dónde vas? ¿Dónde vas? Esto que nos preguntábamos recién, ¿sí? ¿Dónde íbamos? ¿Qué queríamos hacer? ¿Cuál era nuestro pensamiento? ¿Sí? ¿Cuál era nuestro deseo antes que alguien nos diga que no lo íbamos a poder cumplir, que íbamos a tener que quedarnos encerrados? Saben que había un rey que, como todo rey, tenía su grupo de siervos, de ayudantes, de consejeros. Pero este rey tenía un consejero que no era como todos los consejeros, era ya prácticamente un amigo del rey. Y un día este consejero estaba por salir del palacio y el rey lo detiene y le dice, para, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? El consejero lo mira y le dice, no sé. ¿Cómo que no sabes dónde vas? No, no sé. Pero vos sos mi consejero. Eh, Todo lo que tengo que hacer te lo consulto a vos. Si tengo que salir a la guerra, te lo consulto y sabés si lo tengo que hacer o no. Si tengo que dar un discurso, lo lees vos y me decís si tengo que modificarlo o no. Si alguien en este reino sabe las cosas y sabe lo que hay que hacer y dónde ir, sos vos. No me puedes decir que no sabés dónde vas. ¿Dónde vas? No sé. Mirá, me parece que no es que no sabes dónde querés ir, sino que no me querés decir dónde vas. Y ocultarle algo al rey es una cosa muy grave, así que si no me decís dónde vas, te voy a tener que meter en el calabozo. ¿Dónde vas? Lo mira el consejero y le dice, no sé. Con esa respuesta, obviamente, el rey tuvo que cumplir con su palabra y efectivamente mandó a encarcelar al consejero. Al día siguiente decide irlo a ver al consejero a la cárcel y le dice, mira, vos sabés que yo te aprecio mucho, que sos muy importante en el reino y que no te quiero tener aquí encerrado. Realmente no es mi voluntad tenerte aquí encerrado. Pero para poder liberarte necesito que me digas algo. ¿Dónde vas? Ante la insistencia del rey, el consejero hizo un silencio, lo miró y le dijo, no sé, pero te voy a contar algo. Ayer cuando yo salía del palacio, no sabía que iba a terminar aquí encerrado. Y el rey no me preguntó dónde querés ir. Me dijo, ¿dónde vas? No sé. Una cosa es donde yo quiero ir y otra donde el rey manda. Tal vez sintiéndose como este consejero, el apóstol Pablo escribió allí en Romanos 7:15 lo siguiente, porque sabemos que la ley es espiritual,
mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. El apóstol Pablo, cuando se pone a pensar en su situación, se mira y realmente parece que se siente como aquel consejero, ¿no? Que dice, yo quería hacer algo, yo quería ir a algún lugar, pero de repente el rey me dijo, pará, pará, no vas a, no vas a ir a hacer lo que querés, te vas a ir a hacer lo que yo quiero, donde yo quiero. Y en aquel caso el rey eligió enviarlo al calabozo a encerrarse. También muy similar a nuestra situación, que deseábamos hacer cosas, pensábamos un objetivo, teníamos un camino según nuestro parecer, según nuestro querer, y nos topamos de repente con algo que nos dijo, no lo vas a hacer, sino que te vas a quedar encerrado. El apóstol Pablo se lo puso a mirar y se puso a analizar su situación. Se puso a buscar dónde estaban los problemas, porque realmente no creía correcto y no creía prudente y no creía bueno para su vida no poder hacer lo que él quería, no poder ser el comandante de su vida. Él no podía entender cómo queriendo hacer cosas no podía realmente llevarlas a cabo, cómo queriendo tomar un camino terminaba tomando otro, como cuando él de buena voluntad quería hacer algo bien, las cosas le salían mal y no lo entendía y se lo preguntaba. Y estamos hablando ni más ni menos que del apóstol Pablo, estamos hablando de alguien que en sus antecedentes tenía un currículum tremendo de conocimiento, de vida religiosa, de, de ímpetu y forma de ser, que realmente no le faltaba nada, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, era tremendamente capacitado en todo. Sin embargo, una persona como él y una persona tan conocedora de Dios, aún después de haber cambiado su vida, luego de haber pasado de Saulo a Pablo, termina diciendo que él hace cosas que no quiere, que él quiere hacer el bien y no lo hace, que él quiere ir para un lado y va para el otro. Anteriormente ya el apóstol había, esperen que se me pasó acá, había dicho también en Romanos, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en esos deseos carnales impregnados en nuestra propia naturaleza. Y decía, ya había recomendado que no era bueno que el pecado sea el rey de la vida. Es que Pablo sabía que cuando el pecado reina en el corazón, el pecado es un rey que no te pregunta dónde querés ir, no te da la opción de elegir, no te deja tomar realmente tu decisión, tu manera de ver las cosas, tu forma de actuar. Cuando el pecado se adueña del corazón, es un rey que hace lo que quiere.
No hay rey más tirano que el pecado en nuestras vidas. Muchas veces nos preguntamos por qué, como Pablo se lo preguntaba también, ¿por qué no podemos hacer lo que queremos? ¿O por qué lo que queremos termina siendo algo totalmente diferente a lo que nosotros buscábamos? Y muchas veces nos podemos dar cuenta de los errores, muchas veces nos podemos dar cuenta que erramos en alguna decisión, en algún momento, en algún camino que tomamos. Pero muchas veces y a menudo nos pasa que ni siquiera sabemos en qué nos hemos equivocado, en dónde está el error. Y muchas veces nos ponemos a meditar y pensar en esto y no le encontramos la solución. Pablo dijo, el problema es el rey del corazón. A veces pensamos que la vida se divide entre hacer lo que yo quiero o hacer lo que Dios quiere. Pero en realidad siempre vamos a hacer lo que quiere otro, lo que Dios quiere o lo que el pecado quiere. Uno de esos dos reyes vamos a tener en nuestra vida. En realidad nosotros no respondemos por sí mismos. Nosotros no tenemos el dominio en absoluto de nuestra vida. Solamente la podemos tener, y en ese caso sí, a través de Jesucristo. Por nosotros nunca vamos a ser nuestros propios reyes. Lo que tenemos que elegir es a quién le damos el dominio en nuestra vida, si a Dios o al pecado. Pablo se lo puso a mirar y dijo, con el pecado como rey de mi vida, yo no puedo hacer absolutamente nada de lo que quiero, o por lo menos no lo puedo hacer bien. Me doy cuenta que cuando me equivoco, me doy cuenta que cuando el camino termina siendo totalmente opuesto a mi deseo, es por culpa de quien reina en mi vida. Porque el pecado es un rey que no pide permiso y no pregunta lo que quieres hacer y dónde quieres ir, sino que lleva por obligación a donde él quiere. Eso es lo que dice Pablo. Él encuentra que en su mente tiene la ley de Dios. Allí Romanos habla de la ley de Dios en cuanto a la ley innata de Dios, la justicia de Dios, la ley espiritual le llama. Habla de las leyes de Dios, que son las normas que efectivamente Dios le transmitió al hombre por escrito, después por los profetas, después por su Hijo, por su palabra. Pero habla también de la ley del pecado, de principios del pecado, que son como la ley de la gravedad, por ejemplo, son principios, ¿sí? No es una cosa que yo opto, si lo quiero o no lo quiero. Cuando dice la ley del pecado, Pablo está diciendo que hay una acción que cae sobre él, sobre la cual él no define, no decide. Yo no elijo que la ley de la gravedad me apriete contra el piso. Es un principio que obra, que actúa, que opera, más allá de que yo lo quiera o no lo quiera. Y Pablo cuando se mira, dice, veo en mí que hay una ley, un principio de pecado que no me pide permiso, que actúa directamente sobre mí y que me lleva cautivo, que me lleva prisionero. Tal y como aquel consejero, queriendo hacer una cosa, hace totalmente otra, porque no tiene la voluntad propia en sus manos, sino que el pecado opera directamente, sin pedir permiso sobre la vida. Dice Pablo, voy al revés en esto, dice Pablo allí en donde leímos, pues no hago lo que quiero. Y yo me pregunto, ¿cuál es aquel yo quiero que hoy puede ser mi cárcel? Y quisiera que todos nos preguntemos y revisemos un poquito nuestras vidas y miremos cuántos yo quiero pudo haber habido en nuestra vida, que puede haber hoy también, que son aquellas cosas que queríamos, que elegimos que sí, que las elegimos, que las buscamos, tal vez con toda la confianza y con toda la seguridad y con toda la buena voluntad, pero que hoy son nuestra cárcel, que hoy nos aprisionan. Hoy vemos un mundo que realmente va por un camino totalmente errado, equivocado. Vemos gente que
no lleva un buen fin, que ya se ve en su andar que el destino no va a ser el correcto. Y mucha gente que se pregunta dónde está el problema, dónde está el error. Y por lo general buscamos en el entorno y en el afuera toda esta situación y el resultado y el motivo por el cual a mí me pasa lo que me pasa. Mucha gente hoy se dirime en un matrimonio que no es el que buscaba. ¿Sí? Un yo quiero que le dijo, sí, yo quiero. Un momento yo quiero le dijo a esa mujer, a ese hombre, pensando en la felicidad de la vida, en realizarse en la vida, y dijo, sí, yo quiero. Tal vez con todo el amor del mundo en el momento, tal vez con toda la buena voluntad. Quiso algo, pero hoy que mira al costado dice, esto no es lo que yo buscaba. Esta no es la mujer que yo quería. Este hombre que tengo al lado no es el que yo elegí. Yo elegí otra cosa, yo quería otra cosa. Yo dije, sí quiero, pero no a esto. Y se preguntan, ¿cómo estoy donde estoy? ¿Cómo soy lo que soy? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué terminó así esto que yo quería otra cosa? Pablo dice, porque el pecado no te pregunta lo que querés, te lleva a donde quiere. Y hay matrimonios, hay parejas destruidas, porque cada cual quiere hacer lo que quiere y no sabe que está dominado por el pecado, que como un efecto, como un principio, actúa sobre la vida. Tal vez mucha gente ha dicho, sí, quiero probar cierta sustancia, pero probar nomás, un poquito, solamente probarlo. Y aquello no contemplaba la adicción que hoy los atrapa. La adicción que hoy los tiene sujetos, aprisionados realmente en un calabozo, que no los deja vivir, que no los deja decidir ni sobre su propia vida. Y se pregunta, ¿cómo llegué acá? ¿Cómo estoy aquí? Padres que se preguntan cómo mi hijo llegó a lo que llegó. Muchas personas que viéndose a sí mismas dicen, no tengo control. ¿Qué control se tiene cuando se deja entrar algo al cuerpo que aumenta, que va tomando poder sobre sí? Y hoy se preguntan, ¿por qué estoy con esta adicción? Si yo no quería eso, yo solamente quería probar. Y hoy eso sujeta, hoy eso domina. Porque el pecado actúa en la vida, en la decisión inicial para poder dominar las vidas. Tal vez aquel quiere una noche de sexo que no incluía el embarazo o la enfermedad que se contrajo. Dice, pero si yo no quería eso, yo solamente quería una noche pasarla bien. Yo solamente seguía a mis amigos un rato. Yo no quería más que eso. Pero ese yo quería terminó siendo la cárcel de la vida, de la cual no se puede salir. De la cual no se puede salir. Por eso yo les digo que piensen cuál puede ser el yo quiero de tu vida que, que terminó siendo tu cárcel, que terminó atrapándote, que terminó llevándote al camino final que no es lo que querías. Que te mirás y decís, mirá dónde estoy, pero esto no es lo que yo quería. Y Pablo dice, cuando se analiza y se pone a mirar, se estudia, revisa todo y dice, encuentro que el mal está en mí. Encuentro que el mal está en mí. Ni más ni menos que aquel hombre de Dios, el apóstol Pablo, encuentra que el mal está en él. Muchas veces pensamos que el cambio está afuera, que el cambio está en la situación exterior, en lo que pasa afuera, que si cambia mi situación de afuera, voy a cambiar mi vida, voy a estar mejor. Que la gran felicidad de mi vida y los grandes logros están porque el afuera cambia. Y que cuando realmente tenga mejor bienestar, voy a estar realmente feliz y voy a cambiar la vida. Pero Pablo llega a esta conclusión. Después de mirar, después de interno, encuentro que el mal está en mí, no viene de afuera. Es que mi realidad no va a cambiar cuando me salga el divorcio, cuando me saque de encima este matrimonio que no quiero, cuando mi esposo, mi esposa, mi pareja, mi compañero, mi compañera cambie. No va a cambiar cuando mi jefe me aumente el sueldo, cuando tenga un mejor pasar, cuando me cambie el auto, cuando logre irme de vacaciones.
porque la preocupación es porque no puedo irme de vacaciones y no puedo relajarme. La realidad no va a cambiar cuando aborte la criatura que tengo dentro y me saque este problemón que tengo dentro. En realidad agregando un mal aún mayor. El problema, dice Pablo, es el de adentro. Cuando miro y miro y miro, busco y encuentro que hay una ley, un principio dentro mío que opera sobre mí y esto es lo que me está dominando. Pablo no se puso a buscar afuera. Él no pensó que tenía que cambiar su entorno para poder estar mejor, para poder vivir. Él se dio cuenta que el cambio estaba dentro de él. Él se dio cuenta que él dormía con el enemigo. ¿Se acuerdan de esas películas? Se llamaba así, ¿no? Durmiendo con el enemigo, si no me recuerdo mal. Y nosotros a veces no nos damos cuenta. Pensamos que el enemigo está en el trabajo, está en el vecino, está en un familiar, y no nos damos cuenta que el enemigo duerme conmigo, está en mi cama, soy yo mismo, está dentro mío. Y Pablo se miraba y dice, es durísimo con él, y dice, miserable, miserable de mí, dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? No le cargó las tintas en los demás, él se miró a sí mismo y se dio cuenta que el problema era él. Pablo dijo, mi problema se llama Pablo, mi problema se llama Pablo. ¿Tu problema cómo se llama? ¿Tu problema cómo se llama? Seguramente tiene un nombre muy parecido al tuyo. Es el pecado que dentro de cada uno de nosotros está viviendo. Y Pablo, yo creo que si alguien me dice miserable, o si yo les dijera a ustedes miserable, mínimo van a cortar la comunicación y se van a ir. Porque a nadie le gustaría que le digan miserable. Ahora, yo ahí anoté miserable no es un insulto. Miserable es una condición. Miserable dice el diccionario que es una persona que es muy desgraciada e infeliz. Persona muy desgraciada e infeliz. Eso es el miserable. ¿Lo podemos usar para insulto? Podemos. Pero es peor que eso. Es una situación, una condición de la vida. El no ser feliz. El no tener gracia en la vida. Y Pablo se mira y dice, cuando veo el pecado que tengo dentro mío, me doy cuenta que soy infeliz. Me doy cuenta que mi vida no tiene buen fin. Porque el pecado quita la gracia de la vida. El pecado quita la felicidad de la vida. Y yo sigo mirando que es el compañero que tengo, estoy mirando que es porque la plata no me alcanza, estoy mirando que porque el vecino me molesta. Pablo dice, yo soy infeliz porque el problema está dentro mío, porque el problema está dentro mío. Tendríamos que dejar de mirarnos un poco en el entorno y cerrarnos un poquito en esto así y observarnos nosotros mismos, a ver realmente cuál es nuestra situación, realmente cómo estamos dentro nuestro. Porque este principio de pecado, dice Pablo, que está, no por elección nuestra, sino por obligación, ¿sí? Por elección de él. Y Pablo, cuando se mira, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Se hace la pregunta, no cómo voy a hacer, sino quién. ¿Quién? ¿Quién me librará? Se da cuenta que su solución no está afuera. También se da cuenta que la solución tiene que venir más allá de él, más allá de su entorno. La solución tiene que venir de su Señor. Yo solo no puedo, dice Pablo. Tremendo conocedor, religioso total, pero se da cuenta que él solo no puede. El Señor Jesús dijo, aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. No hay justo ni un uno. Todos a una, ¿sí? Hicieron mal, dice la palabra. Aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y la más fuerte condición que tiene el esclavo es la falta de decisión sobre su vida. Pablo dice, yo solo no puedo. Yo necesito que de fuera
alguien me saque de esto, alguien me saque de esto. Y dice, cuando se analiza, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Termina con esto Pablo. Después de analizarse y darse cuenta que no tiene solución alguna, encuentra que debe agradecer a Dios por Jesucristo. Es que se da cuenta que ese Jesús era el Mesías que el profeta Isaías había dicho, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Pablo sabía que este Jesús era el Mesías, Dios hecho hombre, entregado al mundo, entregado a los hombres, para librarlos del pecado, para librarlos de la esclavitud del corazón, la libertad del alma, los presos pero no físicos, los presos de la mente, del alma, del corazón. Y Pablo se da cuenta que su solución no estaba en el entorno, que su solución estaba ni más ni menos que en cambiar al rey. Por eso ponemos cambio rey por Señor, porque no quería más el pecado como rey de su vida. Pablo dijo, quiero al Señor en mi vida. Y cuando se mira, no agradece por la bondad de Dios, no agradece por el amor de Dios, no agradece por la salvación de Dios, no agradece por el sustento de Dios. Lo sabía, pero agradece porque Jesús es su Señor. Sabía muy bien Pablo que para poder contrarrestar el efecto del pecado, él necesitaba entregarle su vida a un Señor que tome las riendas de su vida, un Señor que la maneje, un Señor que tome las decisiones por él. Pablo se dio cuenta, ni el pecado ni el propio Pablo podían manejar su vida. Encontró que teniendo un Señor que se haga cargo de su vida, podía mejorar y podía cambiarla realmente. Todos estamos muertos por nuestros delitos, por nuestros pecados, por nuestras faltas y por rechazar a Dios. Pablo se da cuenta que entregándole la vida a Cristo, su situación cambiaría. Por eso yo quiero terminar con esto que pongo aquí. Yo sé que Jesús me llevará a la eternidad con Dios. Yo sé que Jesús me va a llevar a la eternidad con Dios. La tengo totalmente seguro y cierto, porque le he entregado la vida, porque Él es mi Señor. Sé que Él me va a llevar donde quiero ir, porque es también donde Él me quiere llevar, a la gloria con Dios. Pero solamente esto, entregándole la vida, solamente esto, reconociéndolo en nuestros caminos, reconociendo que Él se ha entregado por nosotros, que ha muerto en una cruz para salvarnos, que ha muerto en una cruz para ser nuestro Señor. Ningún rey se entrega por el pueblo. Este rey sí. Es un rey que se hace rey de nuestro corazón en lugar del pecado, pero que lo hizo muriendo, pero con el poder de haber resucitado. Tengo poder para poner mi vida, tengo poder para volverla a tomar. Que podamos realmente responder esta pregunta afirmativamente. Que podamos realmente saber dónde vamos en nuestra vida. Yo con Cristo sé que voy a ir a la eternidad con Dios. Pero te hago esta pregunta. ¿Vos dónde vas? ¿Dónde vas? Si hoy te preguntan, ¿dónde querés ir? ¿Qué respondes? ¿Dónde vas? Que Dios nos bendiga.